llora y enfurece en Palacio Nacional. Es Andrés Manuel. Y tiene por qué. Xóchitl Gálvez resistió, aguantó y lo venció y será candidata presidencial. Hay quien se duele y se indigna en Palacio Nacional. Es Andrés Manuel. Porque su palabra ya solo divierte cuando antes era un misil que pulverizaba a sus enemigos y emocionaba a sus fanáticos. Hay quien llora en Palacio Nacional. Es Andrés Manuel. Porque los ataques a Xóchitl Gálvez no la destrozaron y sí, en cambio, la proyectaron hasta agigantarse y convertirse en la figura de la oposición. Hay quien desde Palacio Nacional maniobró y se entrometió en el proceso interno de la oposición solo por descarrilar a Xóchitl Gálvez y no lo logró. Por supuesto, es Andrés Manuel. Y por más golpes y ataques, y por más burlas y denuestos, y por más denuncias penales que interpongan, y por más misoginia que destile, Andrés Manuel no pudo bajar a Xóchitl Gálvez. Hoy la ve aspirando a la plenitud del poder, convertida en la figura del Congreso mexicano, robándose el día del presidente, el 1 de septiembre, el día del informe presidencial, la supuesta rendición de cuentas a la nación. Retumba el recinto de San Lázaro, gritan los diputados, se arma un coro y se escucha la arenga de presidenta, presidenta, cuando Xóchitl Gálvez sube a tribuna y expone el posicionamiento del PRI-AN-RD y lanza un furibundo ataque al gobierno de López Obrador. Su discurso potente, provocador, refuta al obradorismo y alerta: no hay transformación, hay destrucción. Y dice que por los 164,000 homicidios dolosos y más, será el gobierno de López Obrador el más violento de la historia de México. Lanzó 3 misiles más. 1. El estado del país es deplorable. 2. Pésele a quien le pese, la ley sí es la ley. Y 3. Necesitamos devolver la paz a la gente y hacer que los criminales vuelvan a temer. No fue el día del presidente, fue el día de Xóchitl. No fue el día de López Obrador, que abordó ese día el Tren Maya y en viaje de prueba, rodeado de gobernadores, el tren de sus ilusiones falló. Horas antes, Andrés Manuel volvió a ser azotado. Xóchitl Gálvez libró obstáculos, venció en las encuestas, ganó la contienda interna y será candidata presidencial por el Frente Amplio por México. 2 meses le bastaron a la senadora hidalguense para alcanzar el cielo y disfrutar las estrellas, desde aquella acusación falaz del presidente atribuyéndole que Xóchitl retiraría el programa social de apoyo a adultos mayores hasta imponerse en el proceso interno del frente opositor. 2 meses desde que Xóchitl exigió su derecho de réplica, el tirano de Palacio se negó y luego ella obtuvo el amparo federal y acudió a Palacio Nacional y las puertas se mantuvieron cerradas. Ahí nació el fenómeno político y la marea rosa, la sociedad sin partido, la hizo suya. Y de pretender ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez pasa a ser coordinadora del Frente Amplio por México y futura candidata presidencial. Xóchitl lideró la recolección de firmas, requisito para poder avanzar en la contienda interna. Dejó en el camino a Enrique de la Madrid y a Santiago Krill, y el PAN en pleno la respaldó. Xóchitl mantuvo a raya a la priista Beatriz Paredes Rangel, aguantó el discurso equilibrado, claro, consistente de la exlideresa nacional del PRI, y siguió adelante en las encuestas. Y cuando se enfilaban a la consulta vía el voto de los inscritos en la base de datos del Frente, se detectó la infiltración de 70,000 morenistas y el amago de convertir la elección en una jornada violenta con grupos de choque, esparciendo luego que eran priistas contra panistas. Era la mano de López Obrador. Ante ese escenario, el PRI precipitó el final. Dejó sola a Beatriz Paredes, quien se negaba a declinar. Alejandro Moreno, su líder nacional, alegó que la ventaja de Xóchitl Gálvez en las encuestas era irreversible y que la hacían su candidata.
Se sumaron el PRD y más integrantes de la sociedad civil. Y Beatriz Paredes, la candidata de López Obrador, finalmente cedió. Xóchitl Gálvez, la mujer de origen indígena y pasado pobre, universitaria y empresaria, será candidata presidencial. Dice el presidente que Xóchitl no tiene nada, que es candidata de la oligarquía, del poder económico. Y dicen los obradoristas, la secta, que no tiene con qué ganar la presidencia. La pregunta es, entonces, ¿por qué le temen tanto? ¿Por qué la violencia política de género de López Obrador? ¿Por qué el ataque de las hordas obradoristas? Sí, porque Xóchitl Gálvez, porque ella sí les puede ganar. Por eso, todas las noches hay quien llora en Palacio Nacional, es Andrés Manuel. Hay quien se indigna en Palacio Nacional, es Andrés Manuel. Hay quien no lo puede creer, es Andrés Manuel. Se burló de Xóchitl Gálvez y Xóchitl Gálvez creció y tiene todo para echarlo del poder. Aquí Mucio Cárdenas, nos vemos en la próxima.